Muchísimas gracias, Aníbal, senador, por esta posibilidad. Yo diría que necesariamente debo ser muy breve por la extensión, pero entiendo que cada día es más presente, más vigente la importancia que tienen los informes de auditoría sobre la cuenta de inversión. Yo creo que esta oportunidad que se nos brinda, como usted lo ha señalado, nos está habilitando a recurrir a nuestro trabajo, que es probablemente el más importante que realizamos como auditoría, inclusive estas posibilidades de llevar adelante inclusive la ejecución presupuestaria, de la cual surgen datos importantísimos aplicables para verificar qué es lo que va a acontecer durante ese mismo año, ver el déficit fiscal, la proyección del déficit fiscal y al mismo tiempo evaluar los indicadores para la consistencia o no de de las cifras y del proyecto de informe de presupuesto previsto para el año siguiente. Creo que esto nosotros tenemos una función, pero es muy importante que se sigan nuestras recomendaciones. Creo que una de las recomendaciones más importantes para nosotros es que cuando se debate el presupuesto se analice lo que la Ley de Administración Financiera señala con tanta insistencia, que es importante fijar, ¿no es cierto?, las metas y los objetivos y criterios concretos para evaluar durante la ejecución. De lo contrario, vamos a constantemente nosotros tener informes, dictámenes negativos, porque nunca vamos a poder evaluar la razonabilidad de los costos y lo que realmente le interesa a una sana economía y a una ejecución presupuestaria razonable es precisamente eso. Yo creo que lo otro que es importante es una interacción mucho más dinámica. Y yo tomaría el ejemplo, Aníbal, de su experiencia cuando era jefe de gabinete. Fue muy importante la decisión que usted tomó de crear un departamento, una área específica para examinar los informes de la auditoría. Fue muy, muy importante para nosotros porque eso permitió que fueran examinados, se respondieran, se enviaran también las respuestas al propio Parlamento. Esto nos creó a nosotros una dinámica muy, muy positiva que no se repitió más, lamentablemente, y esto también no solamente lo pagamos nosotros, sino también la propia Comisión Parlamentaria Mixta que nos recibe ya las respuestas de jefatura de gabinete. Creo que si tuviera que hacer una brevísima síntesis del impacto, la auditoría que conocí en el 2002 a la auditoría que hoy, diríamos, presido, ha cambiado, es otra, y ha cambiado para bien, considerablemente. Hay un enorme, diríamos, desarrollo en su credibilidad, en su autoridad, en su presencia y en su visibilidad pública, y es precisamente porque la gente entiende que lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con la defensa de sus intereses. Y lo puede comprobar porque nuestros informes se refieren a cuestiones vitales que hacen a la vida de la gente. Cuando auditamos los servicios públicos, cuando auditamos la deuda, por ejemplo, cuando auditamos no solamente la ejecución presupuestaria, los créditos, los programas específicos sobre los municipios, sobre las transferencias nacionales. Hay todo un conglomerado que inclusive se ha ido desarrollando, nuestro universo ha crecido. Fíjense ustedes que nuestra productividad se expresa también en la amplitud de nuestro universo. Nosotros auditamos, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Antes no acontecía nunca, y el hecho de que el máximo tribunal del país se someta voluntariamente al control externo diríamos, del Estado en general, porque ya nosotros tenemos facultades para auditar todas las áreas del Estado, el Parlamento, la Corte, el Poder Judicial, etcétera. Una nueva ley nos habilita a auditar incluso el Poder Judicial en su
ejecución presupuestaria a través del Consejo, nos está mostrando que la circunstancia que haya sentencias de la Corte Suprema que nos identifican a nosotros como el órgano encargado de controlar la ejecución presupuestaria, en el caso de Acumar, donde hay ejecuciones presupuestarias de 9.000, 10.000 millones de pesos anuales, prueban de que realmente nos hemos transformado de hecho y de derecho en ese órgano constitucional que, diríamos, responde a lo que la filosofía y los tratados internacionales fijan para las entidades de fiscalización superior. Es muy importante el trabajo internacional que estamos haciendo para la integración, en la medida en que llevamos adelante auditorías conjuntas, coordinadas con otras entidades de fiscalización superior. Y entiendo que también se expresa en que nuestros informes también están siendo objeto de análisis o de elementos de prueba en muchas causas judiciales. Fíjense, lo de TVA, prácticamente la base del juicio que se está llevando tiene nuestros informes que predecían la posibilidad de que un accidente se transformara en una tragedia, hecho que lamentablemente tuvo lugar. Y quiero señalar también otras prácticas que han sido positivas. Por ejemplo, el nuevo ministro de Interior y Transporte, cuando se hizo cargo, tomó una resolución que dijo: los informes de la auditoría serán obligatorios en el futuro para todas nuestras jurisdicciones. Estas son cosas que indican que nuestra labor va a ser creciente, nuestra participación, y lo que esto de alguna manera compensa la circunstancia de que hay jurisdicciones en las que tenemos muchísimas dificultades para la entrega de información, y esto retrasa nuestra labor y tiene una enorme incidencia, y tiene incidencia también en la evaluación que nosotros hacemos de ciertas jurisdicciones. Hay que entender que la labor de auditoría ahora no es simplemente una auditoría financiera. El Congreso, por ejemplo, en el caso del programa de sueños compartidos, nos pidió 40 cosas, no nos pidió simplemente: señores, determinen cuánto se gastó. Nos pidió regularidad, legalidad, nos pidió metafísicas, calidad, nos pidió ruta del dinero. Entonces, hay una complejidad cuando examinamos en el diríamos, APE, la asignación de programas especiales, administración de programas especiales, que fue uno de los informes emblemáticos, ¿no es cierto? Tuvimos que hacer consulta ciudadana, tuvimos que ir a verificar qué acontecía con los pacientes para detectar que muchas veces había prótesis que se pagaban a personas que tenían 160 años por segunda vez. Es decir, nuestra labor ha implicado una enorme profundidad. Y yo diría que, por último, creo que todos hemos considerado saldado aquel incidente que nos afectó tanto nuestro relacionamiento con la parlamentaria mixta, es que lo que no estaba en ese momento en discusión no era precisamente el cargo mío. Yo tenía la seguridad de que mi mandato era regular, además había sido invitado por la comisión como presidente de la auditoría, no como una personalidad ajena a esa condición. Pero me preocupaba la validez de los informes que habían sido aprobados en esa época, porque aun cuando se me reconociera a mí la continuidad en el cargo, era importante que se reconociera la validez jurídica de los informes que durante 2 años sirvieron de base para las actuaciones judiciales, en el caso concreto de TVA y otros muchos. Lo que creo es que se ha podido avanzar mucho en la penetración en la sociedad del tema del control, y que es muy importante que lo articulemos también con el Parlamento. Nosotros, como lo hemos dicho siempre, creemos en que nuestra función primordial es la de brindar al Parlamento los insumos, como dice la Constitución, que el Estado de la Administración Central, el Parlamento, la opinión sobre su Estado, sea a través de los informes de la Auditoría General de la Nación. Ojalá nosotros podamos cumplir esa función histórica, y cuando pasa de una administración a otra, nuestros informes, nuestros relevamientos puedan ser considerados algo así como el verdadero Estado de la Nación. Ahí haremos nuestra contribución republicana. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, un segundito. La senadora La Rosa. Conforme al artículo 152, hay que tratar de incentivar el debate. Sí, gracias, presidente. No, en primer lugar, con respecto a la discusión del control externo del sector público, solamente quiero leer el artículo 85 de la Constitución Nacional, donde dice que el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. Sí, me parece que es muy importante que es el Congreso de la Nación, con sus mayorías y con sus minorías, quien verdaderamente ejerce el control externo de la Nación. Me parece que como concepto, digamos, después cómo se constituye la Auditoría General, cuáles son las mayorías y las minorías, me parece que queda por debajo de este concepto general de la Constitución Nacional. Me parece que es importante como concepto. Y con respecto a, a los informes del doctor, he escuchado atentamente, él ha hecho sobre todo con respecto al primer semestre de este año, si no me equivoco, y ha comparado con el primer semestre del año pasado, ha comparado primer semestre 2013 y 2014. Quería preguntar si en esa comparación usted ha tomado valores corrientes o valores constantes en esa comparación. Constante. Yo creo que el informe, le querría aclarar, no es mío el informe. Es un informe de la Auditoría General de la Nación, aprobada por todos los auditores, y las cifras que he dado en la comparación están referidos a valores corrientes. ¿Hay alguna otra pregunta? Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Gracias, presidente. La verdad que en un país en donde nos dicen permanentemente que no hay inflación, me llama la atención la pregunta que hace la senadora, con mucho respeto. Además, me siento en la obligación absoluta de defender el rol de la Auditoría General. Creo que después de que pasan por acá la gente del Ministerio de Economía especialmente, o todos los funcionarios jóvenes del gobierno kirchnerista, nos faltan el respeto, nos dicen las cosas de la manera que quieren, escuchar que se le reclama al doctor Despuy, que creo que de todos los que nos representan al propio partido nuestro, debe ser de las personas más cuidadosas, más prudentes. La verdad que me produce un poco de sorpresa, señor presidente. De todos modos, creo que permanentemente el gobierno le cuesta entender lo que significa control. Y cuando se controla y en el control las cosas no salen como quieren, sino como son, automáticamente hay agresión o ponen descalificativos en los entes de control o lo que fuere. Creo que nadie duda del rol enorme del Congreso, mucho menos nosotros que somos parte y que permanentemente reclamamos que sea realmente respetado el rol que tiene el Congreso. La verdad que usar el tema de que un Twitter pueda hacer desjerarquizar a alguien, entonces le vamos a tener que decir a la señora Presidente que no use más Twitter. Y es absurdo, es ridículo, porque la verdad que si hay algo que hoy está utilizó por todos son las redes sociales y en buena hora. Y por último, decir que el senador González planteaba de que la subejecución de partida que se plantea desde la auditoría tiene todo un sesgo político y demás. Mire, no voy a usar lo que dice la auditoría, señor presidente, voy a usar lo que dice la propia página del ministerio y voy a tomar un ejemplo. Jefatura de Gabinete, Prensa y Difusión de Actos de Gobierno, 91,8% ejecutado a septiembre. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Política de Infraestructura Penitenciaria, 14% ejecutado. Ministerio de Seguridad y Ministerio de Seguridad, Acciones de Formación y Capacitación, 25% ejecutado. Bueno,
de acuerdo a cómo uno gasta es lo que a uno le interesa. Y creo que no pasa porque tenga una actitud maliciosa, política. No, es leer los números y en base a eso informar. Yo quería hacerle una sola pregunta, aparte de agradecerle a los dos auditores que están presentes. Cuando ustedes hablan de las transferencias discrecionales a las provincias, si tienen hecho un análisis provincia por provincia para ver cuáles son las provincias que realmente reciben más discrecionalmente los fondos y cuáles no, y dónde. Sí. Mire, gracias, doctora. Yo no entendí bien la primera parte, si podía haber subejecución en la tarea de la auditoría. Nosotros no tenemos subejecución. No, por eso. Es decir, no tenemos subejecución, tenemos una ejecución plena, Además, la auditoría sistemáticamente forma parte de los organismos que es auditado. Nosotros tenemos auditadas nuestras cuentas hasta el 2013, está en este momento en licitación la auditoría. Además, en la página web tenemos todo lo que se vincula al personal, tenemos una política de transparencia sobre inclusive los incrementos de personal que pudieron producirse desde el año 2003 al actual, ¿no? Que han sido mínimos, y en todo caso los concursos. Tenemos una política de muchísima transparencia en lo que hace nuestra ejecución presupuestaria y al tema del personal, porque somos un organismo de control y por lo tanto tenemos que dar ejemplo de nuestra transparencia. Sí, yo le diría que de las previsiones que surgen del CIDIF se puede verificar que hay distintas distribuciones y que nos vamos a encontrar con que de esa lectura de diríamos, de los montos transferidos a lo largo del tiempo, va a haber provincias que van a tener mayores transferencias, aun cuando se trate de provincias con relación a otras provincias que tienen o probablemente necesidades básicas insatisfechas, equivalentes o población equivalente, y sin embargo van a recibir cantidades distintas. En un cuadro que había formulado personalmente, surgía con claridad cuáles habían sido esas provincias que habían, y decía un cuadro que había elaborado a la luz de esta información que surgía de los informes, pero que había elaborado personalmente, y había algunos datos que podían mostrar como, por ejemplo, de los que recuerdo, la provincia de Santa Cruz había recibido en el periodo más que otras provincias con niveles de necesidades y población mayor y niveles de necesidades insatisfechas, o también otras que en igualdad como el caso, podría consultarlo si en todo caso usted lo considera oportuno, podríamos señalar algunos ejemplos de las consecuencias que puede tener. Bueno, diríamos que efectivamente los cuadros muestran, es la página 48 si se analizan las transferencias discrecionales teniendo en cuenta la cantidad de habitantes para cada jurisdicción, resaltan algunas desigualdades en su distribución. Teniendo solo en cuenta los datos de transferencias discrecionales del 2012 y la población del censo del 2010, las provincias de Formosa y La Rioja recibieron entre 21 y 24 veces más transferencias discrecionales por habitante que Córdoba o Santa Fe. Incluso entre provincias de la misma región existen grandes diferencias. Por ejemplo, en la Patagonia, Santa Cruz recibió 3.094 por habitante, mientras que Río Negro recibió 612 y Chubut 394. También en el noroeste se refleja esta situación. Formosa, 3.383 por habitante, mientras que Misiones obtuvo 648. En la comparación entre transferencias discrecionales y no discrecionales,
es notable que las últimas se distribuyeron un poco más equitativamente que las primeras. Y hay otro cuadro que marca realmente cuáles han sido efectivamente las provincias, y nos encontramos que en materia de transferencia la que menos recibió de estas fue precisamente la provincia de San Luis. Muchas gracias. Senadora Negra de Alonso. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, la provincia del presidente de la auditoría y la mía, hay una sola provincia que recibió por abajo de 1.000 millones. Todas recibieron más de 1.000 millones. Ahora, el San Luis recibió 371, nada más. Lo demás, todo arriba de 1.000 millones. Esta era una pregunta que iba a hacer y justo nos trajeron el cuadro. Yo quería hacer respecto de Aerolíneas Argentinas. El informe 7 de la auditoría establece que hasta desde el 2008, que comienza la gestión de Mariano Recalde, y hasta el último balance del 2011, Aerolíneas Argentinas registra una pérdida de 18.100 millones de pesos en 6 años, o sea que equivale a $2 millones por día. Y a su vez recibió subsidios por 17.786 millones. O sea, dio una pérdida de 18.000 millones y recibió subsidios de 17.786 millones. Yo lo que quería saber, si este dato que acá está dado hasta el año 2011 lo tienen actualizado. Muchísimas gracias. Lo tenemos actualizado porque nosotros llevamos adelante las auditorías de los estados contables. Todavía no tenemos, pero por el lugar donde más actualizado lo tenemos es porque nosotros certificamos las transferencias que realiza el Tesoro Nacional a Aerolíneas. Y yo le podría decir que las últimas transferencias que nosotros hemos certificado, espero no equivocarme, creo que ya estaban cerca de los 20.000 millones. Aparte de que usted se refiere también a las cifras que surgen, los datos que surgen ya de diríamos, de los estados contables que registraban esa pérdida. Estamos en este momento concluyendo una labor de auditoría sobre la gestión de Aerolíneas, que seguramente muy pronto vamos a poder dar a luz, donde vamos a encontrar ahí datos muy precisos y actualizados sobre la gestión de Aerolíneas. No se escucha. El balance del 2012... Cocodrilo que se duerme es cartera, senadora. No. Creo que saca el micrófono mientras uno está hablando, pero no le echo la culpa a la señora, sino a quien les da la instrucción. Disculpe, doctor, el balance, porque esto es balance 2011. ¿Ya auditaron el balance del 2012? ¿Ustedes ya les fue presentado? Porque yo presenté a la IGJ una nota y nunca logré que me contesten las notas, si están los balances presentados o no. Entonces aprovecho que usted está acá para saber si el del 2012 y el 2013 de Aerolíneas están presentados. Mire... si recuerda, ¿no? Sí. Creo... ¿Cuál es el dato que tenemos? 2012. Ahí estamos, entonces, ya estamos trabajando en el 2012. Ah, ya está en el 2012. Seguramente estamos trabajando en el 2012, pero eso lo puedo averiguar casi de inmediato por los datos que figuran en la página web. Yo querría resaltar en la pregunta, por el acceso que nosotros tenemos al tema de los fondos y lo que registra el CIDIF. San Luis tuvo otra adversidad, que cuando hubo ¿cómo es que se dice? Los salvatajes sí, a las provincias con respecto a las deudas, que en algunos casos eran de 500 millones. En el caso de San Luis no la tuvo porque no tenía deuda. No tenía depósito y nunca se lo terminaron de devolver. Pero sí había una sentencia de la Corte que sí establecía la posibilidad, nosotros reconocía créditos, así que bueno. Ganamos el juicio, tuvimos el leading case en la Corte para que nos devolvieran en dólares y nunca
Y tampoco el presidente Duhalde, y Blecher tampoco. Le pagaba las embajadas, a los embajadores, y ahora me he enterado que hay otros fondos más que se pagaron en dólares en el año 2002, 2003, y a la provincia de San Luis no le cumplieron con la sentencia de la Corte. Bueno, no, le agradezco y, senador Fernández, devuelvo el micrófono porque no hago más preguntas. ¿No quiere hacer otra pregunta? Muy amable. De verdad, en serio, ¿no quiere hacer otra pregunta? Por el mismo precio. Muchas gracias. Entonces. Tiene la palabra el senador Rosas. Gracias, presidente. Bueno, quiero reivindicar, la verdad, la tarea de la Auditoría General de la Nación. Y no lo hago solamente en las personas que representan a nuestro partido, la Unión Cívica Radical, sino al cuerpo de auditores, porque la verdad que mirando las estadísticas de los informes de la Auditoría General de la Nación, un altísimo porcentaje, muy alto porcentaje, los informes son votados por unanimidad, considerando que hay 4 representantes del sector perteneciente al oficialismo, lo cual, sin lugar a dudas, creo que no puede haber sospecha de algún interés político partidario puntual en algún informe con conclusiones muy categóricas que ha sacado en situaciones que han sido motivo incluso de debate nacional, temas importantísimos en los cuales la Auditoría General de la Nación ha rendido informes muy fehacientes que han servido para el esclarecimiento de los hechos. Y repito, yo, cuando se habla de la Auditoría General de la Nación y del presidente, de Leandro Despuig, yo tengo sinceramente un reconocimiento personal muy particular. Yo presidía en momentos de grandes dificultades de nuestro partido, en el año 2002, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. El senador Gerardo Morales era el secretario general del partido. Cuando habíamos quedado un puñado de dirigentes pensando que el error circunstancial en un gobierno de un partido histórico y trascendente como la Unión Cívica Radical de ningún modo podía ser una causa o una vía de desaparición. Y creo que no nos equivocamos. Y en aquella circunstancia nos tocó como partido de la oposición designar al presidente de la Auditoría General de la Nación, y lo hicimos en la persona del doctor Leandro Despuig, que estaba en esos momentos haciendo trabajos de relatorías de derechos humanos en una organización internacional tan importante como Naciones Unidas, y aceptó el desafío de venir a cumplir un rol trascendente en la Auditoría General de la Nación y cumplir la representación de un partido histórico como la Unión Cívica Radical. Y han pasado prácticamente 12 años y, bueno, yo personalmente me siento orgulloso de haber tenido esta decisión con otros correligionarios, porque han pasado varios presidentes después de mi función y todos han ratificado categóricamente a Leandro Despuig en la presidencia, realmente porque creo que se ha medido la eficiencia y la eficacia que seguramente, junto con los demás auditores, han hecho un trabajo muy importante para el control externo de las cuentas públicas o de la hacienda pública nacional. Quería decir que cuando vi entre las propuestas que hacía el presidente hoy, Leandro Despuig, sobre el mejoramiento y la eficacia del presupuesto nacional, la creación de una oficina permanente, yo quiero decir que concuerdo absolutamente. Creo que es indispensable recuperar el presupuesto como el instrumento político, económico y financiero
nacional, que lo tenemos perdido. Es un instrumento que la verdad hoy no le sirve ni al país, ni a los ciudadanos, ni al gobierno, ni a la oposición. Lo que hacemos nosotros aquí, lo digo con profundo dolor, en realidad es una parodia. Vienen los funcionarios máximos del gobierno, explican el presupuesto, lógicamente lo hacen con la seriedad que lo debe hacer un funcionario de esa magnitud. Nosotros desde la oposición damos nuestro punto de vista, pero lo cierto es que en el medio hay una ley de emergencia económica que se justificaba absolutamente en el 2001, el 2002, pero que después no se justifica, años que ha crecido la economía al 8 o 9% anual y sigamos en emergencia económica, la ley de superpoderes, donde nosotros debatimos ayer, repito, con los funcionarios, los altos funcionarios del Ministerio de Economía y de otras áreas del Gobierno Nacional, y después, en función del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, el jefe de gabinete, que está puesto a dedo más allá de la jerarquía que puede tener el actual o cualquiera que venga en su reemplazo. O los buenos que han habido. Y los buenos que han habido, como en el caso... Sí, efectivamente. Usted ha sido un muy buen jefe de gabinete, en mi criterio. Ha sido un buen jefe de gabinete. Si alguna vez fuera presidente, me gustaría tener un jefe de gabinete que defienda las cosas como usted. Cuente conmigo. Ahí nos vamos a ver. Lo difícil es que yo sea presidente. Bueno, pero yo por la duda me preparo. Entonces, lo que digo es que el jefe de gabinete, no importa quién es, porque podría ser un radical, tiene la facultad de modificar todos los criterios, las metas. Por eso se hablaba acá de la ejecución y el cumplimiento de las metas. Y, lógicamente, una cosa es la voluntad expresa del Congreso de la Nación, de uno de los poderes fundamentales de un sistema republicano y representativo y federal como el que tenemos nosotros, y un funcionario del Poder Ejecutivo tiene muchas facultades absolutamente superiores a la del Congreso de la Nación. Entonces, la verdad sea dicha, venimos a cumplir un formalismo, porque en cualquier lugar del mundo, si usted quiere ver cuál es el programa del gobierno, de derecha, de izquierda, usted pide el presupuesto y va a ver, entre otras cosas, las distribuciones de inversiones en las distintas regiones. Y eso se tiene que cumplir porque es la ley madre de un gobierno, y además no solamente es un acto de previsión económica, sino es un acto de programación económica y política de un gobierno. Es un programa de gobierno. Es un programa de gobierno. Entonces usted analiza qué inversiones se van a hacer en la región norte de España en función del presupuesto votado, y lógicamente que no sé si se cumplirán un 100%, pero por lo menos en un gran nivel de ejecución, esa obra va a llegar a esa provincia. Por eso recién la senadora se quejaba por el tema de la discriminación que ocurre con la asignación de recursos a las provincias argentinas. Y esto va a seguir ocurriendo, y va a seguir ocurriendo no porque haya un gobierno kirchnerista. Cuando haya un gobierno de otro signo partidario va a ocurrir lo mismo si no modificamos estas leyes. Pues no se trata de buenos porque son de un color político y malos porque son de otro. Se trata de los instrumentos de un republicanismo que tiene que estar al servicio de las instituciones del país. Y esto no ocurre en la Argentina. El presupuesto es una parodia, es un formalismo, y venimos a cumplir porque, lógicamente, nos exige la ley. Pero esto no garantiza a ninguna provincia argentina, ni a ningún sector del país, que lo que nosotros votamos en el Congreso, finalmente, si esa decisión, la Presidente o el propio jefe de gabinete decide un sentido contrario, no ocurra de esta manera. Por eso creo que hay que volver a la normalización o a la normalidad de este país.
Y no sé por qué no se hizo, pero lo cierto es que no se hizo y desaprovechamos los mejores tiempos. Creo que lo han dicho ustedes y lo decimos nosotros de la oposición, que este país tuvo la suerte durante este gobierno kirchnerista de haber crecido a tasas como nunca en la historia, en 200 años de vida había crecido el país. Era la oportunidad histórica de volver a la normalidad. No lo hicimos. Bueno, pero yo no pierdo la esperanza. Yo he asumido hace muy pocos meses como senador de la Nación y la verdad que más allá de pertenecer visceralmente a la Unión Cívica Radical, pretendo como argentino que realmente el país viva de una manera normal, con sus instituciones funcionando como corresponde y que hagamos las cosas como deben ser. Hoy a la mañana participé de una comisión donde el Gobierno Nacional pide, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el voto favorable inicialmente de la Comisión de Trámite Legislativo, donde se crea un fondo fiduciario de 1.000 millones de pesos para fortalecimiento del sector federal, vinculado a temas de seguridad y salud que realmente son temas trascendentes y que me parece muy bien que el Gobierno Nacional destine 1.000 millones de pesos por lo menos a la compra de esos insumos. Ahora ponen una cláusula especial, ¿no? La cláusula 8 que dice no alcanza a este fondo fiduciario la administración de la Auditoría General de la Nación. Está fuera del control este dinero que es de todos los argentinos, que es un fondo público, no puede ser auditado por la Auditoría General de la Nación, está exceptuada. Entonces yo digo, si realmente pensamos hacer las cosas bien, ¿cuál es el problema que nos auditen? ¿Cuál es el inconveniente que nos auditen? ¿Por qué se excluye la facultad de la Auditoría General o de la Sindicatura General de la Nación de prever las inversiones de 1.000 millones de pesos en un fondo fiduciario? Por eso, para concluir y agradeciendo el gesto de haberme permitido extenderme un poquito más, quiero decir que una vez que estas leyes se deroguen, que alguna vez las vamos a derogar en este Senado para volver a la normalidad del país, ojalá que también tengamos la capacidad de crear un organismo permanente, una oficina permanente de presupuesto, con técnicos que realmente, desde un punto de vista de la eficacia que significa cumplir el presupuesto, porque si queremos ver realmente si un país funciona bien, tenemos que ver en cuánto el presupuesto se cumple con respecto a las metas. Y ahí vamos a tener una conclusión clara si el país tiene un buen manejo, una buena eficacia de sus propios funcionarios. Así que me alegro personalmente de que hoy nos visiten dos auditores de la Nación. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador González. No es mi intención romper este ánimo, digamos, de paz romana que se ha logrado en esta reunión. Tres cosas. Primero, aclarar que en ningún momento nadie de la comisión pensó que la validez de la designación del doctor Dupuy tenía que ver con la validez de los informes del TVA. Jamás nadie lo pensó, no estuvo en la mente de nadie. Es más, no lo había escuchado hasta en el día de hoy que lo acabo de escuchar. O sea, eso que quede claro. Digamos, no hubo ninguna conspiración ni ninguna lectura que nos haya llevado a nosotros a pensar que eso se podía dar. Esto que quede claro porque está la versión taquigráfica, se dijo recién y no es cierto. ¿Está claro? No es cierto. En segundo lugar, me parece, yo le aclaro al doctor Dupuy, que recién me acaba de conocer, que además de ser presidente de la mixta, soy de la provincia de Santa Cruz. Digamos, ¿no? Salió la nota, la década ganada en Santa Cruz, justamente refiriéndose a las transferencias que se han hecho a las provincias. Y me parece a mí que
sacar una conclusión primaria sobre cantidad de transferencias, cantidad de habitantes, me parece como que es simplificar demasiado la discusión. Si no, cerremos acá en la General Paz todo, que de paso que era un general unitario, digamos, y el resto del país dejémoslo de lado. Entonces digo, sacar una conclusión, utilizarlo eso para hacer una lectura política profunda, comparando cantidad de transferencia contra cantidad de habitantes, me parece que es una discusión de 150 años, donde, digamos, las provincias que han sido postergadas, que han sido alejadas, me parece que tienen muchas cosas que decir. Y si no, transfiramos solamente a los que vienen en Capital Federal o aquellas ciudades o localidades que tienen mayor cantidad de habitantes. Me parece que es simplificar la discusión. Con lo cual, me parece que eso, tomado en el sentido estricto, no es válido. A mí me parece que no es válido. En segundo lugar, yo también celebro que haya un presupuesto, aunque se lo califique de parodia. En el 2010 no hubo presupuesto. ¿Se acuerda? No hubo presupuesto, porque hubo una mise en scène de los diputados radicales, fundamentalmente el diputado radical, no sé ahora cuándo se va a sacar la foto, digamos, pero el que en ese momento era del radicalismo y ahora está cerca de más, Eduardo Costa, que hizo toda una puesta en escena y un circo en virtud del cual se suspendió la sesión y no hubo presupuesto. Así que, por lo menos, estamos discutiendo el presupuesto. Es decir, la presidenta tuvo que gobernar un año sin presupuesto. Sin presupuesto tuvo que gobernar. La primera vez en la historia que la Argentina no tuvo presupuesto. Así que yo también celebro que estemos discutiendo el presupuesto. Gracias, presidente. Bueno, gracias. Gracias, senador. Se lo tengo que... Perdón, presidente, es por versión taquigráfica, porque el senador de la provincia del Chaco ha dicho que recientemente, justamente en el día de hoy, aprobamos en la comisión bicameral de DNU un proyecto de ley muy importante de un fondo fiduciario que es para adquisición de automóviles, patrulleros y ambulancias con carácter federal, y él dijo que no iba a pasar por los controles externos e internos de la Nación, lo cual solamente quiero decir que artículo 8 de la ley que acabamos de aprobar recién dice exactamente, sin perjuicio de las facultades de control que dicha norma les otorgue a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación. Eso dice. Quiero que conste en versión taquigráfica. Lea un poquito antes, cuando dice que está excluida la auditoría. Pero excluye otros aspectos, pero no el control. Pero no el control, está el control. No, yo quiero, porque si no queda como que yo he sostenido en la comisión, yo he hablado en la comisión, hay versión taquigráfica y he dicho lo que termino de decir. El artículo 8 dice categóricamente que está excluido. Lo podemos leer si usted quiere, si usted lo tiene, ¿me lo permite? Pero ¿por qué no lo leemos? No, léalo porque si no quedo como un mentiroso. Yo no adjudico. A ver cómo dice, por favor. Sí, pero léalo. Dice, léalo. El Fondo para el Fortalecimiento Operativo Federal, creado por el artículo 2 del presente decreto, no se encuentra comprendido en las disposiciones del inciso D del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, como muchos fondos que hemos creado, sin perjuicio de las facultades de control que dicha norma les otorga a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación. Está claro, está excluido. Está excluido como muchos fondos, y yo todavía dije en comisión que lamentablemente hay varias provincias argentinas, no digo todo porque no conozco, pero algunas sí, que han generado un sistema de manejar todos los fondos públicos para inversiones a través de fondos de fideicomisos, para que no tener precisamente el control de los tribunales de cuentas provinciales o de los organismos de control externo de la Nación. Entonces se está creando un sistema muy perverso que no tiene control de ninguna especie. Y yo he dicho y he hecho referencia al artículo que han votado ustedes hoy favorablemente. Yo he votado en contra, pero está la exclusión de la Auditoría General de la Nación de manera categórica. Gracias al doctor Despuy y gracias al doctor Nieves.
Viene el grupo número 1, el licenciado Nicolás Dager y la licenciada Milagros Gismondi. Sí. ¿Sabés qué podemos hacer? Alcanzame aquí el micrófono, por favor. Presidente, Así. ¿tenemos alguna persona que habla a favor nuestro acá en este o no? ¿Cómo? Yo no voy a hablar en contra de nadie. No, yo estoy preguntándole al presidente porque creo que los invitados son todos... Pero que tenés la pata acá, ¿eh? Sí. ¿Te querés sentar ahí? Sentate ahí. Sí, por supuesto. Bueno, son 20 minutos para los dos, ¿sí? Sí. Muy bien. Adelante. Muchas gracias primero por la invitación. Voy a tratar de hacer el milagro de explicar la economía argentina en 10 minutos, pero voy a hacer un esfuerzo de explicar la situación económica actual con el fin de entender qué es lo que podemos esperar para el año que viene, que en realidad es lo que deberíamos debatir en el marco de debatir el presupuesto 2015. Esto es algo que también se dijo en la presentación anterior. La realidad está cada vez más alejada del presupuesto. El presupuesto del año pasado presuponía justamente un mundo bastante utópico, con crecimiento del 6%, inflación baja, una devaluación contenida, superávit comercial, y eso no se vio en lo que son las cifras incluso oficiales del primer semestre, donde se ve recesión, una fuerte devaluación, inflación en aumento y por sobre todo una gran diferencia entre presupuesto y realidad en las cifras fiscales, en las cifras donde además de lo que uno puede proyectar como economista, el Ejecutivo tiene injerencia directa, se proyectaba un utópico, a mi modo de ver, resultado fiscal superavitario, y ya se cuenta con un déficit fiscal de 89.000 millones de pesos en el primer semestre. Esta diferencia entre realidad y presupuesto, a ver, aguarden un momento porque es otra presentación. Estamos bien. Disculpen, pero esta es la presentación vieja. Esta diferencia entre realidad y presupuesto se reconoce en el presupuesto 2015 y esto es algo que dijo el viceministro ayer. El crecimiento se reajustó a la baja en 6 puntos, lo mismo el consumo, la inversión, ya las exportaciones y las importaciones no crecen como se suponía el año pasado y se reconoce que el déficit fiscal va a ser de 4 puntos del PBI o si se quiere, si se saca lo que es el pago de Repsol, de 3 puntos del PBI. Una situación fiscal y un rojo fiscal alarmante. La realidad es que se justificó esta baja, este error en las estimaciones, en parte por el ajuste en las estimaciones de los socios comerciales, de un mundo que se nos cae encima y demás. Lo cierto es que cuando uno ve las estimaciones del consenso de los economistas que estimaban también el año pasado, ¿sí? O sea que podían tener cierto error, porque es cierto que los economistas no tenemos la bola de cristal como para saber qué es lo que iba a suceder. Uno ve que las estimaciones de los economistas en octubre del año pasado eran más cercanas a lo que terminó sucediendo que las estimaciones del propio equipo económico. Fueron optimistas los economistas, pues pensaban que el crecimiento de este año iba a ser del 2%, pero se mostraba que la inflación iba a ser más alta, tal como terminó siendo incluso para las cifras oficiales, y por sobre todo pudieron estimar mejor lo que es el resultado fiscal, que es lo que se debería analizar en una discusión presupuestaria. O sea, los economistas en octubre del 2013 proyectaban un déficit fiscal de 2,5 puntos del PBI, similar a lo que ahora dice el equipo económico para el 2014 de 3 puntos del PBI. Algo que también quiero mencionar muy rápido para no entrar en cuestiones técnicas. Ayer se justificó que este cambio de 6 puntos en la estimación del PBI, del crecimiento, tenía que ver también con un cambio de base, con el cambio de base del PBI, ahora informado por el INDEC. Lo que pueden ver a la izquierda es la diferencia entre el PBI con el cambio con la base 86 y luego base 93, o sea, el anterior cambio de base. Como vemos, la diferencia entre el PBI fue muy, muy chica. ¿Por qué? Porque un cambio de base nunca justificó en la historia argentina
un ajuste del crecimiento de 4 puntos. Esto tiene que ver con explicaciones técnicas que no me alcanza el tiempo para explicarlo, pero está en los hechos que 4 puntos de diferencia solamente por cambio de base no se podría explicar, sino lo que hubo es un error de cálculo involuntario o voluntario. Esta recesión que enfrenta la economía argentina, que es muy clara, incluso en las cifras oficiales del primer semestre, la realidad que se da en un mundo que, si bien es cierto que el crecimiento es mediocre y es un crecimiento que, en palabras del FMI, fuente que utiliza el viceministro para otras comparaciones internacionales, es un mundo mediocre de crecimiento, pero es un mundo que este año crecería 3,3%. De este mundo que crece, aunque desacelerándose, hay solamente 14 de 188 países que están en recesión en el 2014 y Argentina está dentro de esos 14 países. Por lo tanto, entendemos que hay que mirar las causas de la recesión, además de, por supuesto, analizar el contexto externo como se analizó ayer, analizarlo también en factores internos. O sea, de nuevo, el viceministro en la presentación en diputados habló mucho del contexto internacional desfavorable. Entendemos que hay que mirar la situación interna, sobre todo porque el último trimestre del año, el que ya pasó, el tercer trimestre, la caída ha sido muy pronunciada. Y esto preocupa porque ya estamos hablando de una caída anualizada del PBI en torno a 8 puntos del PBI, o sea que es una caída fuerte, una recesión fuerte que, como vamos a ver, también impacta en el empleo y en la situación económica del ciudadano de a pie. Y esta caída en el producto no solamente se da en los sectores transables, donde sí uno puede esperar un impacto más directo del contexto externo, sino que, como vemos, se da prácticamente en todos los sectores de la economía. Se da en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, minas y canteras, la construcción también cayendo, electricidad, agro. O sea, todos los sectores ven, sobre todo lo que fue septiembre, una contracción muy fuerte y en el acumulado del año una contracción de en torno a 2 puntos. Esta caída, que muchas veces se la trata de simplificar y se pone y sí se reconoce lo que es la caída industrial, fundamentalmente se la asocia solamente con la caída industrial automotriz y de hecho se ha mostrado también, el viceministro comenta que esta caída industrial, si uno extrae lo que es la caída automotriz, la industria estaría creciendo. La realidad que esto es desconocer la caída de otros sectores de la industria, como es caucho plástico cayendo al 6%, cemento ligado a la actividad de la construcción también cayendo, lácteos, vidrios. Y nos podemos seguir extendiendo. De hecho, en este mismo salón, hace algunos meses, hubo una audiencia pública, una consulta pública, con muchos productores mostrando justamente la situación en la que vivían, que se desconoce al decir que solamente es un problema de la industria automotriz, que es cierto que está ligado con la caída del 17% anual que acumula la industria automotriz brasilera, pero que también las ventas internas de automóviles están cayendo, por lo tanto, también, además de analizar el impacto de la coyuntura brasilera, habría que analizar la coyuntura local. Esto simplemente les quería mostrar que incluso este cambio de realidad de 6 puntos que muestra el viceministro y que ahora dicen que en el 2014 el crecimiento va a ser de 0,5 puntos del PIB, o sea, un crecimiento leve, pero crecimiento al fin, parece nuevamente bastante utópico, porque para que con los datos oficiales de los primeros 7 meses del año, para que se llegue a un crecimiento del 0,5, el PIB debería empezar a crecer de agosto, o sea, debería haber crecido en agosto y septiembre y el resto del año a un ritmo del 1% anual. Esto es algo que las propias cifras oficiales no mostraron en el primer semestre. Los datos de agosto y de septiembre de industria son realmente muy malos, como vimos en las estimaciones privadas. Por lo tanto, llegar a ese 0,5 y que la economía no termine en recesión, como estiman las consultoras privadas y también el FMI, parece realmente muy difícil. Por lo tanto, esa estimación incluso del 2014, que es más fácil estimar porque el periodo es más corto, esta vez más próximo, parece muy difícil. Y nuevamente se señala que esta caída o esta recesión argentina tiene que ver con un comercio internacional que se desaceleró, y esto es cierto. El comercio internacional ya no crece como supimos ver en el periodo 2003-2008 o incluso después de la crisis,
Pero algo a rescatar, en el 2014 el comercio internacional, según esta misma fuente, está creciendo al 2,7%. Es una muy leve aceleración, pero incluso la situación del comercio es mejor que en 2012 y 2013, cuando la economía argentina no estaba en recesión. Y además, algo importante, si bien el comercio internacional se desacelera, desde el 2011 las exportaciones argentinas en cantidad caen. Entonces, nuevamente, por supuesto, el contexto externo hay que analizarlo cuando uno proyecta, pero además también hay que ver las razones internas de esta pérdida de competitividad de las exportaciones que hace que caigan en cantidad desde el 2011, desacoplándose de lo que fue la tendencia que sí estuvo muy acoplada del 2003 al 2011. Y esto, un punto a destacar también con respecto a lo que se decía ayer, que se decía que las exportaciones argentinas caen porque hay productores o exportadores que retienen soja. Lo cierto es que de enero a agosto, según las cifras que publica el INDEC en el ICA, las exportaciones cayeron 5.700 millones de dólares. Cuando uno quita de esa cuenta las exportaciones de soja, en realidad lo que ve es que la caída es mayor. ¿Por qué? Porque se exportó más soja que el año anterior. Por lo tanto, sin soja las exportaciones cayeron 7.000 millones de dólares de enero a agosto. Y cuando uno considera sin autos, porque uno dice, bueno, los autos, esto le damos la derecha al viceministro, que autos tiene que ver con una coyuntura muy particular que vive la industria automotriz brasilera. La realidad es que la caída de las exportaciones sería de 5.600 millones. Este número es mayor a lo que el viceministro dijo, que está estoqueado o que está retenido por los productores. Por lo tanto, aún si todo el mundo hubiese vendido su producción, las exportaciones argentinas caen. Y esto es algo a tener en cuenta, que se mencionó ayer también. De 17 complejos productores, 11 complejos productores están cayendo. Entonces, simplificar con la situación de la soja o simplificar con la situación de los autos es dar la espalda a frutohortícolas, vitivinícolas y demás que están viendo caer sus exportaciones. Y además hay que tener en cuenta que las cifras que acabo de mencionar son las cifras que publica el INDEC en el ICA, en el Intercambio Comercial Argentino, dicho informe, pero lo cierto es que hay evidencias claras de que estas exportaciones estarían sobreestimadas. Y esto no es una estimación privada lo que estoy mostrando, sino cuando uno le pide al INDEC la base usuario de exportaciones, lo que ve es que hay una clara diferencia entre lo que se publica para público conocimiento que lo que uno puede pedir. De hecho, también esta diferencia, y de hecho, en el cuarto trimestre del 2013 ya tuvimos un déficit comercial, el primero en la década, y lo mismo se repitió el primer trimestre del 2014, hubo déficit comercial. Esta diferencia en las exportaciones también se ve cuando uno pide y contrasta la información con las cifras de exportaciones con Brasil. Cuando uno ve cuánto nosotros decimos que le exportamos a Brasil y cuánto Brasil dice que compra a Argentina, hay una sobreestimación de alrededor de un 15% de lo que nosotros decimos que vendemos. Entonces, esa caída del superávit comercial, que en las estadísticas oficiales se habla de 8%, además de no estar presupuestado el año pasado, no preverse el año pasado, sería mayor a ese 8%. Por otro lado, además de las cifras macroeconómicas, está claro que la situación de muchos argentinos se ve complicada este año. ¿Por qué? Porque se destaca que las jubilaciones aumentan al 30,5%, que los salarios aumentaron a un 27 o 31%, pero lo cierto es que con una inflación del 40%, eso es un ajuste real en lo que los jubilados y los asalariados pueden consumir. La verdad que no tengo los datos de cuánto pollo pueden consumir, pero lo que sí tengo es saber que si el consumo en las cifras oficiales está cayendo, no pueden decir a la vez que el salario real crece un 5%, como dicen. ¿Dónde está ese 5%? No están las cifras de consumo que ellos mismos dicen, no están las cifras de ahorro que ellos mismos dicen. La verdad que si ese 5% de salario real no está en esas cifras, nos están diciendo que los argentinos tenemos, aún con un piso del 20% de inflación, pesos ahorrados en el colchón. Seríamos los agentes económicos más irracionales del mundo si con una inflación de piso del 20%, como ellos dicen, ahorramos por fuera del sistema financiero o no consumimos. Lo cierto es que lo que está viendo es una caída del salario real.
Y el IPC-NU, muy cuestionado, así que no quiero tampoco entrar en esa polémica, pero ha venido dando siempre por debajo de lo que fue el IPC Congreso. IPC Congreso que ayer se denostó, pero lo cierto es que da muy similar a lo que es la inflación de Cava, similar a lo que es la inflación de Tierra del Fuego y el IPC de San Luis. Tanto el IPC de Tierra del Fuego como el IPC de San Luis tienen la metodología avalada por el INDEC antes de la intervención, y el IPC de Cava, para citar como ejemplo, en las respuestas del jefe de gabinete del día de ayer, el jefe de gabinete toma como referencia la inflación informada por Cava. Por lo tanto, si es una referencia utilizada por el jefe de gabinete, entendemos que esta inflación del 40% anual también sirve de referencia cuando uno compara con jubilaciones y con salarios, lo que evidenciaría también una caída del salario real. Por otro lado, también teniendo en cuenta las estimaciones que se realizan para el 2014 y para el 2015 de inflación, el presupuesto supone para lo que es el 2014, supone para el 2014 una inflación de 21,3%. Lo cierto es que para que esto se llegue, la inflación en el último trimestre tendría que bajar a 1/3 de lo que fue de mayo a esta parte. Sí, o sea, la verdad que nos hubiese gustado que cuenten un programa inflacionario que pueden reducir a 1/3 la inflación en solo 3 meses, y la verdad que en realidad eso lo vemos como imposible, sino que lo que vemos que si continúa la tendencia de los últimos meses de la inflación, el año cerraría con una inflación del 25%. Esto nos ubica en el segundo lugar del ranking mundial de inflación, lugar que en realidad tenemos con 40 puntos de inflación. Y la realidad que esta situación y este aumento de la inflación, caída del desempleo, que para redondear no voy a mostrar en detalle, pero hay también caída o aumento del desempleo, se da porque la situación fiscal está cada vez peor, fundamentalmente porque los subsidios económicos, y esto es que también se ha hablado mucho, están creciendo muy por encima de la inflación. Porque están atados al dólar, esto creció muy por encima de la inflación, ajustándose por el hilo más delgado, como dijimos recién, por las jubilaciones. También hubo un impulso en lo que es subsidios ANSEF, fundamentalmente porque ingresó el plan Progresar, pero aún así, con este impulso del gasto público, no se pudo evitar la recesión. Por lo tanto, nos preguntamos cómo se va a evitar la recesión el año que viene. Este arrojo fiscal es muy elevado y casi ya o sea, en realidad más que duplicó lo que es el rojo del año pasado. El tiempo de los dos, Sí, muy bien. La economía argentina es un poco más sí, compleja pero que 10 minutos. Es un poco menos complejo y te consumiste el tiempo de los dos. Muy bien, entonces, para ir redondeando, lo cierto es que estamos en una trampa, o sea, estamos embarrados, en el auto embarrado, entonces acelerar puede hacer que se hunda más, o frenar obviamente también hace que se hunda ese auto, y lo que vemos es que están constantemente tomando medidas que termina perjudicando al resto de la economía. O sea, acá en las reservas ponen un cepo que perjudica la actividad económica porque frena las importaciones, por el atraso cambiario que hay, devalúan y esa devaluación complicó las cuentas fiscales, presionando la inflación y nuevamente generando atraso cambiario. Por las expectativas de devaluación quisieron contenerlas a principio de año, elevando las tasas de interés y generando un ajuste ortodoxo, y eso frenó la actividad, por lo tanto se tuvieron que dar marcha atrás y por la recesión bajar las tasas. ¿Y por qué están en esta trampa? Porque la realidad es que la inflación, que es el mal que aqueja a la economía argentina ya hace algunos años, no tiene plan. En el día de ayer lo que se dijo como plan para contener la inflación es que el precio de la soja va a caer. La realidad es que si el precio de la soja cae, hay menos divisas, hay menos actividad, por lo que tanto lo que quisieron decir es que la inflación se va a contener con recesión. Muy bien. Voy cerrando. Sí. Gracias.